Buenos días, bienvenidos a esta unidad de utilización de la web como recurso didáctico. A lo largo de esta unidad vamos a conocer distintos servicios que tenemos en Internet y que podemos utilizar dentro de nuestros cursos y a la hora, por ejemplo, de buscar nuevos materiales o contenidos didácticos y poder seleccionarlos dentro de Internet. Vais a ver que es un tema bastante cortito y que tenemos luego una parte práctica para hacer una de estas cosas que vamos a ver. Bueno, ¿qué vamos a aprender? Vamos a hablar primero de conceptos básicos de Internet. Veremos distintos tipos de servicios, pues blogs, buscadores, correo electrónico, un montón de aplicaciones diferentes que tenemos dentro de Internet y que vamos a utilizar dentro de nuestros cursos. Y después vamos a hablar de criterios para seleccionar esos contenidos didácticos que podemos encontrar en Internet. Pues hablaremos de licencias de uso, hablaremos de accesibilidad, de varias cosas aquí que pueden resultaros muy interesantes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos en un entorno muy cambiante, que en los últimos años la educación ha cambiado mucho el mundo en general, pero ha cambiado mucho también la educación en particular. Y es que con la llegada de Internet y de los nuevos servicios que vienen a través de Internet, la forma en la que trabajamos cambia, la forma en la que aprendemos cambia y el acceso a toda la información cambia totalmente. No sé si recordáis, hace unos años, yo cuando era pequeña, el que tenía una enciclopedia, pues eso era un pequeño tesoro, porque tenías allí mucha información y nos costaba mucho encontrar información de distintos temas. Hoy en día el problema no es encontrar información de distintos temas, eso lo hacemos muy fácil. El problema es más bien discernir esa información que es válida de aquella que no lo es, o esa que es más adecuada de aquella que es menos adecuada, ¿vale? Tenemos muchísima información, pero tenemos que hacer esa criba, cosa que hace años quizá no lo hacíamos tanto. Ha cambiado la forma en la que impartimos nuestras clases y la forma en la que nuestros alumnos aprenden. Ha cambiado los dispositivos, ha cambiado las formas de aprender. Por ejemplo, pues tenemos muy a mano los cursos de teleformación. Ha cambiado también el acceso a los recursos, a la información, ¿vale? Entonces, pues bueno, que sepamos que estamos en un entorno cambiante, que esto que estamos aprendiendo hoy se va a quedar desfasado dentro de muy poquito y que tenemos que tener como profesores esa mentalidad abierta para ir incorporando los nuevos servicios que vayan saliendo a nuestras clases, para ir conociendo y no quedarnos atrás todos los servicios nuevos, ir incorporándolos todos aquellos que vayan a ser útiles para nosotros. También cambia la forma en la que trabajan nuestros alumnos. Estamos formando a profesionales que van a encontrarse con este entorno laboral cambiante, etcétera. Entonces, también es muy interesante abrirles las puertas de sitios donde puedan ir estando al día, ampliando su información, etcétera. Y comenzamos hablando de distintos servicios que tenemos en Internet. Todos estos los tenéis mucho más desarrollados en los apuntes, ¿vale? Aquí simplemente pues los vamos a nombrar. El primero sería los blogs y los videoblogs. Un blog es una página web donde podemos ir colgando distintos artículos. Normalmente aparecen los primeros, los últimos artículos que se han publicado y atrás se van quedando los más antiguos. La ventaja de un blog es que suele ser temático, suele tratar sobre un tema en concreto, pero no tiene por qué tener relación lo que yo hoy escriba con lo que haya escrito antes de ayer. Y entonces eso nos da una flexibilidad para ir tratando ese tema en profundidad, pero desde distintos ángulos. Un blog sería escrito, ¿vale? Normalmente pues con sus fotografías, su texto, sus explicaciones, etcétera. Y un videoblog sería más o menos el equivalente, pero con vídeos. Veréis que hay muchos, el videoblog típico hoy en día sería el canal de YouTube temático que van publicando nuevos vídeos sobre un tema. Estos, los blogs y los videoblogs, son muy interesantes en educación por dos cosas. La primera es que podemos seguir distintos blogs y videoblogs que se traten sobre los temas que nosotros estudiamos y podemos proponer a los alumnos que una vez que terminen el curso sigan actualizándose a través de esos blogs. Puede ser interesante al terminar el curso dar a los alumnos un listado de blogs y videoblogs interesantes para que ellos los sigan y vayan enterándose de las nuevas novedades. También puede ser muy interesante hacerlos dentro del aula.
proponer como una actividad del curso, sobre todo en estos cursos de certificado que son tan largos y que estamos mucho tiempo con esto, proponer a los alumnos escribir un blog entre todos o hacer pequeños videoblogs con las prácticas que vayamos haciendo, y así lo vamos colgando en internet y la gente los va a ver, te van a aportar comentarios la gente que te lea, y entonces pues es un entorno muy dinámico y muy atractivo para muchos cursos diferentes. También aquellos que estáis haciendo proyectos más o menos grandes, sobre todo en los talleres de empleo y en las escuelas taller, se suele crear un blog en esos casos, para ir mostrando a la gente lo que estáis haciendo, porque esos talleres de empleo y esas escuelas taller se suelen integrar pues dentro de la población donde se hacen, y hacen un servicio un poco social en ese aspecto, y entonces está bien el ir mostrando todo lo que se va consiguiendo. Después, otro servicio que tenemos son los buscadores. Los buscadores nos permiten encontrar la información muy rápido. En los apuntes tenéis varios trucos que podéis utilizar para encontrar mejor la información de forma más efectiva, pues buscando el término entre comillas, así lo encontráis más, lo que está justo entre comillas, o por ejemplo los distintos tipos de buscador. No sé si sabéis que Google y otros buscadores tienen un buscador de estudios que se han publicado. Es un buscador que te busca estudios científicos, etcétera, y te muestra artículos académicos solamente. Por ejemplo, ese puede ser muy interesante para buscar bibliografía interesante, etcétera, es muy interesante. También tenemos el buscador específico de imágenes, y bueno, ahí en los apuntes tenéis cómo utilizar todos estos buscadores. También tenemos un servicio que este es ya de hace muchos años, pero que es súper útil, que es el correo electrónico. Y el correo electrónico, pues bueno, es una herramienta básica hoy en día para comunicarnos con los alumnos y para acceder a distinta información y a distintas personas que pueden estar en otros sitios. También veremos los foros. Los foros son una herramienta fantástica, tanto los privados que podemos tener dentro de nuestra propia plataforma, que de estos ya los veremos en la unidad 6, como foros públicos. Hay foros por internet sobre todas las temáticas, que también os recomiendo que busquéis un foro específico de aquello que estáis impartiendo y se lo propongáis a los alumnos, en donde tú puedes preguntar cualquier cosa y te responden. Y puede ser útil para consultar cualquier cosa en un momento dado, o puede ser también muy útil para leer las respuestas y las preguntas que va haciendo la gente. Otro servicio muy interesante es el de las redes sociales. Las redes sociales nos permiten comunicarnos de una forma totalmente diferente. Son muy diferentes el funcionamiento de cada red social, pero a cada una de ellas le podemos sacar partido. Por ejemplo, puede ser interesante, si usan esta red vuestros alumnos, hacer un grupo de Facebook, de modo que cuando acabéis el curso se os quede esa zona de contacto para poder seguir compartiendo material interesante relacionado con el curso. O puede ser muy interesante Twitter, donde podemos seguir a personas relacionadas con la profesión y así estar siempre al día e irnos enterando de cómo van evolucionando por las distintas tecnologías que se usan en nuestra profesión, etcétera, o los distintos estudios que se han hecho, etcétera. Hay gente muy interesante en Twitter que podéis seguir relacionados con vuestra profesión. También podemos utilizar la red social por excelencia a nivel profesional, que ahora mismo es LinkedIn, y que a través de LinkedIn pues podéis empezar a seguir a vuestros alumnos, pedir que os pidan cartas de recomendación si en un momento lo necesitan, o pues ir viendo qué es de su vida profesional una vez que termina el curso. Como veréis, hay un montón de aplicaciones que les podemos dar a las redes sociales. Simplemente es encontrarles si encaja o no encaja con vuestro curso y si le podéis sacar partido a estas redes. También tenemos servicios de videollamada. Los servicios de videollamada son unas herramientas fantásticas, sobre todo en temas de teleformación, etcétera, porque nos permiten conectarnos y encima vernos y al mismo tiempo. Puede ser muy interesante eso en los cursos de teleformación o en los semipresenciales, para hacer una consulta de dudas o para hacer cualquier cosa puntual que necesitemos. También tenemos aplicaciones en la nube. Una aplicación en la nube es una aplicación que, en vez de instalármela en mi ordenador y quedarse los datos guardados en mi ordenador, están en un servidor en la nube.
y entonces no necesito instalarme nada y tengo todas las aplicaciones allá donde vaya. En cualquier dispositivo que tenga conexión a internet, yo abro, por ejemplo, mi cuenta de Google Drive y ahí están todos mis ficheros, ahí está mi editor de texto, mi hoja de cálculo, etcétera, etcétera. ¿Vale? El ejemplo clásico de aplicación en la nube es Google Drive, que ya lo hemos visto para hacer presentaciones, pero puede ser muy útil para hacer trabajos en grupo porque nos podemos conectar todos a la vez al mismo documento y estar escribiendo todos a la vez. Y esto es útil para los trabajos en grupo de vuestros alumnos y es útil para cuando estéis varios profesores en el mismo curso para tener los documentos compartidos y tenerlos siempre actualizados y verlos siempre la última versión de todos ellos. Aparte de estas aplicaciones hay muchas otras para cualquier cosa que os imaginéis. Pues hay editores de imagen, hay aplicaciones de gestión de tareas, hay aplicaciones de calendario donde podéis poner todas las sesiones que va a haber de vuestro curso para que los alumnos lo puedan consultar en cualquier momento. Hay un mogollón de aplicaciones en la nube que pueden ser útiles para vuestros cursos. También hay otro tipo de página web que es muy interesante en educación, que son las wikis. Seguro que os suena Wikipedia, que es la wiki por excelencia más grande del mundo, pero hay wikis temáticas y hay wikis pequeñitas por ahí que pueden ser interesantes. Incluso Moodle, por ejemplo, la plataforma de teleformación que usamos nosotros, tiene para crear las propias wikis que los alumnos pueden ir aportando. Una wiki no es más que una página web de información que podemos ir completando entre varias personas de forma colaborativa y así luego la podríamos consultar en cualquier momento y estaría actualizada toda la información que tenemos ahí. Tenemos también formularios. Por ejemplo, podemos hacer formularios con estas aplicaciones en la nube que vimos, pues para hacer encuestas, para coger la información de los alumnos, para hacer un examen, para un montón de cosas diferentes. Y también podemos hacer, que sería ya un tipo de videoblog quizá, los videotutoriales. Los videotutoriales son esos en los que yo me grabo haciendo lo que tenga que hacer, pues si es un curso de cocina haciendo la receta, si es un curso de informática manejando el programa informático, cada uno con vuestra profesión seguro que se os ocurre que podíais grabaros y así los alumnos pueden revisar esos videotutoriales. Esto es especialmente interesante en aquellas cosas que sean muy demostrativas, pues por ejemplo, pues eso, el hacer una receta, el soldar una pieza con otra, que quizá explicarlo en los apuntes es muy complicado, pero hacer un videotutorial es más o menos sencillo. Los podéis hacer vosotros o podéis buscar en internet que hay un montón de videotutoriales buenísimos para cualquier temática. Si buscáis en YouTube, por ejemplo, cómo hacer lo que sea, lo que se os ocurra, seguro que os aparecen allí un montón de videotutoriales diferentes que vosotros podéis utilizar como material de clase. Un par de aclaraciones que creo que son interesantes sobre el correo electrónico. Veréis cuando escribís un mensaje que os aparece el para y aparecen también un CC y un CCO. A veces sale un poco diferente, pero bueno, el para son los destinatarios de ese mensaje y todos los destinatarios, sean uno o varios, van a ver todas las direcciones a las que se ha enviado ese mensaje. El CC sería con copia. Es, por ejemplo, cuando yo mando pues, un correo electrónico a un alumno y en copia pongo al otro profesor para que esté al tanto. Ese CC es una persona a la que yo le mando una copia de un mensaje. No es el destinatario principal, pero es alguien que yo quiero que esté al tanto de esa conversación. ¿Vale? Entonces, pues eso, para poner en copia. Todo el mundo que recibe el mensaje puede ver la dirección que aparece en el para y la dirección que aparece en el con copia. Y luego está el con copia oculta. Y esto es muy interesante que lo sepamos los profesores usar. ¿Por qué? Porque si tengo que enviar un correo electrónico a todos mis alumnos, no está bien que todos los alumnos vean las direcciones de los demás. Entonces, si voy a mandar un correo electrónico a mucha gente, lo suyo sería el utilizar el con copia oculta. El con copia oculta es que se les envía a todas estas personas, pero cada persona no puede ver a quién se lo hemos enviado, quién más aparecen con copia oculta. Entonces sería la forma de proteger las direcciones de correo de los alumnos, si es que nos interesa en ese caso. Sobre los foros, que los hemos nombrado también, y los foros tienen un montón de aplicaciones diferentes. Nos sirven para dar nuestras opiniones. Ya hablamos mucho, sobre todo en la primera unidad, que los cursos con adultos son muy ricos
porque todos tienen algo que opinar y todos tienen algo que aportar y una experiencia que compartir con los demás. Entonces los foros en cursos con adultos son muy interesantes. Cuando hacemos cursos más de teleformación o más que trabajamos con el ordenador, etcétera, pueden ser muy interesantes los foros para poner allí todas las opiniones, etcétera. Si lo estamos haciendo en clase, pues serían esas dinámicas de grupo que hacemos para que todos los alumnos participen y compartan. También nos sirven para resolver las dudas. La ventaja de resolver las dudas a través de foros es que todos los demás alumnos pueden ver las respuestas y entonces si es una pregunta que les surge a más alumnos, todos van a poder ver la respuesta. Y también va a pasar que hay alumnos que ni siquiera se hayan planteado esas dudas que van a poder leer ese foro y decir, anda, es verdad, esto no lo había pensado yo, y ver la pregunta, la respuesta, etcétera. También nos sirven para realizar actividades. Podemos hacer foros de actividad donde cada uno aportemos pues, nuestra experiencia, nuestra opinión o nuestro trabajo que hemos realizado respecto a esa actividad. Y así parece que enriquecemos y entre todos vamos aportando un poquito más hasta conseguir un trabajo mucho más completo que si lo hiciéramos de forma individual. También nos sirven los foros para mejorar la coordinación. Por ejemplo, cuando trabajamos en grupos, en teleformación podemos estar trabajando en grupos, podemos crear un foro y así todo ese equipo se puede quedar, oye, pues quedamos tal día, pues ¿qué os parece si ponemos esto, si ponemos lo otro? Cuando trabajamos en grupos son muy interesantes. También nos sirven para compartir material. Es muy interesante siempre tener un foro abierto, aunque sea un curso que no vayas a utilizar mucho los foros, para decir, el que tenga algo interesante que compartir, que lo ponga aquí. Y así veréis que vuestros alumnos pueden compartir, pues he visto este vídeo tal, he visto esta página que me ha parecido interesante. Y así se va compartiendo y vamos creando muchas más cosas aparte de los contenidos fijos que vosotros aportéis en el curso. Y también para debatir. Como cada uno tenemos una opinión diferente, pues es el sitio ideal para debatir. Vamos a ver ahora la selección de los recursos didácticos. Si os parece, os lo dejo en el siguiente vídeo para que no se me haga demasiado largo y ahora empezaremos a hablar de derechos de autor, veremos cómo acceden las personas con discapacidad a los contenidos, etc. Hasta el siguiente vídeo.